Los astrónomos griegos pensaron también que la mejor manera de explicar los eclipses lunares era imaginando que ésta y el Sol ocupaban lados contrarios de la Tierra y que la sombra del planeta, proyectada por el Sol, caía sobre la Luna y la eclipsaba. Un eclipse solar es aparentemente el resultado de que la Luna pasa entre el Sol y el observador en la Tierra. Se han realizado simulaciones y pruebas que demuestran que los eclipses ocurren perfectamente en este modelo geocéntrico de Tierra plana. Pero aún hoy nos preguntamos, ¿es la Luna realmente la que tapa al Sol? Ya que ésta no se ve y no existe ninguna imagen real de eclipses desde el espacio, ni nada que lo demuestre. Un eclipse de luna surge de una sombra de la Tierra, pero es una afirmación que no está realmente comprobada. Esto se puede escuchar algo extraño, pero vamos a ver el porqué, desde la perspectiva terraplanista. Durante la luna llena, se puede ver cómo todo el disco brilla intensamente, un efecto que desde una superficie esférica es imposible. Si la superficie de la Luna fuera opaca y terrosa, en lugar de pulida como un espejo, podría verse simplemente iluminada como una pared, o como la cara de una roca arenisca distante, pero no podría brillar intensamente desde todas las partes como la Luna lo hace. Vamos a ver 4 factores importantes para saber la verdadera topografía o forma de la Luna. El factor de conformación. Una sombra siempre se moverá naturalmente por diferentes tipos de superficie. La sombra siempre tomará la forma que tenga la superficie o el área, revelando la verdadera forma de un objeto. Esto nunca pasa en la superficie de la Luna durante un eclipse. El factor de difusión de sombra. En una esfera, la sombra es más difusa alrededor de la orilla. Es más nítida o definida en la porción que sobresale de la esfera. Esto es porque entre más cercana esté la sombra de la fuente de luz, más definidas serán sus orillas, y entre más lejana esté la fuente de luz de la sombra en la superficie, más larga o difusa se volverá. La sombra no solo sube y baja, se estira, se dobla con la superficie y se hace más nítida o difusa. Con estos 2 factores se puede saber la topografía o forma real de la Luna, pero también el siguiente factor es muy importante. El factor de onda sinusoide o sombra en forma de S. La Luna se supone que es una esfera. La sombra que se proyecta en ella también debe tomar las características de una esfera. Este factor crítico no aparece nunca en los eclipses de luna. La sombra en S se provoca cuando un objeto redondo, esférico o curvado pasa sobre una superficie esférica. Mientras la sombra se mueve sobre la esfera, ésta se va adaptando alrededor de su curva. La sombra tomará el contorno esférico y seguirá siempre las orillas cercanas debido a la perspectiva. La sombra tomará la forma hasta que alcance el punto más alto. Mientras la sombra pasa el punto medio, se empieza a doblar de una manera curvada. Cuando una sombra se mueve a través de una esfera 3D, el centro o la parte cercana de la esfera para el observador es la más delgada. Entre más grande sea la esfera, más se notará el ángulo de su curvatura.
Al final siempre se verá la curvatura. Cuando nosotros vemos cualquier eclipse lunar, no se ve esa curvatura, ni estiramiento, ni cambio en la nitidez de la sombra. De hecho, en cada eclipse de luna se ve como si hubiera un disco moviéndose a través de otro disco plano, como se ve en esta imagen. Mientras la sombra circular pasa sobre la luna, mantiene su forma circular todo el trayecto sin modificar su forma. No se estira, no se distorsiona, no se ve la S, ni se hace más nítida. Estos factores son suficientes para ver que la luna no es esférica. Pero falta un factor más para darnos cuenta de los alrededores de la luna, y ese es el factor de luz reflejada. Un reflector no se enfría cuando le da luz y calor. La luz reflejada debe ser del mismo color y propiedades que las del origen. Solo debe variar la intensidad o la cantidad. En la luna no pasa esto. Refleja de forma diferente y su luz no tiene calor. Al contrario, su luz se enfría. Se han hecho mediciones de temperatura que lo comprueban. Entre más cercano está otro objeto de una esfera, la luz que esté reflejando aparecerá. Durante un eclipse, nos dicen que la luna está reflejando la luz de la Tierra, pero ¿la Tierra refleja luz a la luna? Si eso fuera cierto, entonces no existiría la fase de luna nueva, que es cuando la luna no se ve y desaparece. Si la luna estuviera en la oscuridad total, entonces debería ser iluminada por la Tierra, porque es cuando supuestamente está más cerca, pero eso claro que no sucede. Entonces, las observaciones y experimentos llevan a la conclusión de que la luna brilla con luz propia. No es un reflector de la luz del sol, sino absolutamente autoluminosa. Se ha demostrado que la Tierra no tiene movimiento orbital ni axial, y por lo tanto, nunca podrá interponerse entre el Sol y la Luna. Según las pruebas de la Tierra, vivimos en un plano, siempre debajo del Sol y la Luna. Por lo tanto, hablar de su intercepción con la luz del Sol y proyectar su propia sombra en la Luna es físicamente imposible. Además de las dificultades o incompatibilidades anteriores, hay muchos casos que registraron que el Sol y la Luna se eclipsaron cuando ambos estaban sobre el horizonte, sin estar alineados con la Tierra. Esto ha ocurrido en distintas fechas a lo largo de la historia, fenómenos que fueron registrados por astrónomos y observadores. Lo anterior no cuadra entonces con la idea de que un eclipse de luna surge de una sombra de la Tierra. Astrónomos en el pasado han llegado a la conclusión de que hay al menos un cuerpo no luminoso de magnitud considerable que está conectado como un satélite a esta Tierra, y existen lunas invisibles en el firmamento. Este satélite se llama el objeto sombra o antimoon, lo que hace posible los eclipses solo cuando los tres cuerpos, Sol, objeto y Luna, están alineados y cuando la Luna cruza el plano orbital del Sol, a un punto llamado el nodo. Entonces, un eclipse lunar ocurre cuando este cuerpo oscuro, no luminoso, pasa ante la Luna, o entre la superficie de la Luna y el observador en la superficie de la Tierra. La existencia de cuerpos oscuros que giran alrededor de los objetos luminosos en el firmamento ha sido admitida por observadores prácticos desde las edades más tempranas, y que en nuestros días se ha acumulado una gran cantidad de evidencia sobre el tema, que los astrónomos están obligados a admitir que no solo existen cuerpos oscuros que ocasionalmente oscurecen las estrellas luminosas cuando están en conjunción, sino que existen cuerpos cósmicos de gran tamaño y que al menos uno está conectado como un satélite a esta Tierra. Muchas personas que no están familiarizadas con los métodos para calcular eclipses y otros fenómenos tienden a considerar tales cálculos como argumentos poderosos a favor de la doctrina de la Tierra esférica y la filosofía newtoniana en general, pero no tienen nada que ver. No es difícil formarse una noción general del proceso de cálculo de los eclipses. Se puede concebir fácilmente mediante observaciones prolongadas sobre el Sol y la Luna.
El eclipse lunar es un fenómeno que viene en patrones. Al estudiar estos patrones es posible predecir cuándo ocurrirá el próximo tránsito o eclipse. El astrónomo puede usar tablas históricas con algunas ecuaciones para predecir el tiempo, la magnitud y la duración de un eclipse futuro. Esto tampoco se aplica solo al eclipse. Todos los fenómenos recurrentes como los tránsitos de los planetas, las ocultaciones de cuerpos y la precisión de los caminos a través del cielo son predecibles solo porque son fenómenos que vienen en patrones. Los astrónomos predicen eventos celestiales estudiando los patrones y calculando cuándo ocurrirá el siguiente. En realidad, la NASA admite libremente que usan tablas de ciclos antiguos para sus predicciones de eclipses. El ciclo de Saros y esos antiguos y abatidos métodos que simplemente miran los patrones pasados en el cielo para predecir el siguiente es precisamente como los teóricos modernos predicen el eclipse lunar hoy en día. Las tablas de los lugares del Sol y la Luna, de los eclipses y de los fenómenos afines han existido durante miles de años y se formaron de forma independiente entre sí por los caldeanos, babilonios, egipcios, hindúes, chinos y otros antiguos astrónomos. La ciencia moderna no ha tenido nada que ver en esto, más allá de hacerlos un poco más exactos, promediando y reduciendo los errores fraccionarios que un periodo de observación más largo ha detectado. Pero esas predicciones no contribuyen a nuestro conocimiento de las causas de los eclipses y no nos permiten predecir nada que no haya ocurrido cientos de veces. Si te gustó el video, suscríbete a Naof, compártelo y no te pierdas los futuros videoreportajes.